Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana, hermanos. Vamos al pasaje que hemos estado estudiando, Isaías capítulo 9, hermanos, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, hermanos. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hagamos una oración, hermanos. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos hables en esta mañana, Señor. Háblanos, bendito Dios, en este momento, Padre. Toma tú el control, Señor, de este mensaje. Haz viva tu palabra, Señor. Yo te ruego y te suplico que tu palabra halle cabida en cada corazón, Señor. Habla tú, Señor. Habla tú. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a ver, hermanos, el quinto nombre que recibe el Señor Jesucristo en este pasaje. El quinto nombre glorioso que recibe el Señor Jesucristo en este pasaje, y es: Jesucristo es príncipe de paz. Jesucristo es príncipe de paz. ¿Qué significa, hermanos, que Jesucristo es príncipe de paz? Bueno, la palabra príncipe, el término príncipe necesariamente tiene que ver con autoridad, con un rango de autoridad. Tiene que ver con poder y con autoridad. Cuando la Biblia, hermanos, nos dice que Jesucristo es el príncipe de paz, nos está diciendo que solo Jesucristo tiene el poder y la autoridad para dar paz, para hacer la paz. Cuando la Biblia nos dice que Cristo es el príncipe de paz, nos está diciendo que Jesucristo es el dueño de la paz, el propietario de la paz, que Él y solo Él es el amo y el Señor de la paz, que Él tiene la patente de la paz, solo Él y nadie más. Allí en Isaías 45, hermanos, si volteas conmigo a Isaías capítulo 45, Isaías 45, versículos 6 y 7, hermanos. Versículos 6 y 7 dice así, Isaías 45, 6 y 7. Isaías 45, versículos 6 y 7. Dice así: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Aquí nos habla de que Dios es el único que tiene el poder y la autoridad para hacer la paz. Es decir, solo el Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad para crear, para formar, para hacer, para dar origen a la paz, para dar inicio a la paz, para dar comienzo a la paz. La paz es exclusiva de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento a Dios se le conoce como Jehová Shalom. Shalom quiere decir el Dios de paz. Toda aquella paz que no provenga de una relación con Dios, toda aquella paz que no provenga de Dios, toda aquella paz que no provenga del Señor Jesucristo, hermanos, es artificial, es mera imitación y por lo tanto es falsa, es ficticia, no es verdadera, no es real. La paz verdadera
solo la da el Señor Jesucristo. Solo viene de Jesucristo, porque Él es el autor de la paz. Él es el dueño de la paz, el propietario de la paz, el amo y Señor de la paz. Él es el que tiene la patente de la paz. Por eso dice que Dios es un Dios de paz y no de confusión. En sí, ¿qué es la paz, hermanos? ¿Qué es la paz? La paz es el fin de una guerra. La paz es el fin de un problema. El fin o el final de un conflicto, el fin o el final de un pleito. O sea, es decir, la paz es una guerra resuelta, es un problema resuelto, es un conflicto resuelto, es un pleito resuelto. Eso es la paz. La paz también es, hermanos, la ausencia del estrés, la ausencia de la ansiedad, la ausencia de la angustia, la ausencia de la aflicción, la ausencia de la zozobra, del miedo y de la incertidumbre. Eso es la paz. Ahora, hermanos, muchas personas, aunque son verdaderos cristianos, aunque son verdaderas cristianas, que aman a Dios con todo su corazón, sin embargo, hermanos, no disfrutan de la paz de Dios. Es triste. Hay muchos verdaderos cristianos, hay muchas verdaderas cristianas que no están gozando de la paz de Dios. No es la paz de Dios que inunda sus corazones y sus pensamientos, sino que es la angustia, la aflicción, el estrés, la ansiedad, la tristeza, la zozobra, el miedo, la incertidumbre. Son estas cosas que controlan su ser, que inundan su ser. Jesús sabía muy bien de esto. Jesús sabía que muchos hermanos y hermanas no iban a disfrutar del amor de Dios. Él lo vio con sus propios discípulos. Sus discípulos lo amaban, lo obedecían, lo conocían, habían tenido un encuentro personal con Él. Sin embargo, Jesús veía que en muchas ocasiones ellos no tenían la paz de Dios. Ellos no disfrutaban de la paz de Dios. Ellos no estaban viviendo ni experimentando la paz de Dios, sino la incertidumbre, el miedo, la confusión, la ansiedad, el estrés, la angustia, la aflicción, la tristeza. Y a ellos Jesús les dijo, como a nosotros también, nos dijo las siguientes palabras. Vamos allí al Evangelio de Juan, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 14, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 y versículo 18 y versículo 27. 3 versículos del capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 y versículo 18 y versículo 27. Dice así, Juan 14, 1 y versículo 18 y versículo 27 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué era lo que Jesús estaba viendo en sus discípulos? Que tenían un corazón turbado. Estaban en aflicción, en angustia, en zozobra, en miedo, en incertidumbre. Eso es estar turbado. Y Jesús les dice, no permitan que sus corazones sean turbados. Fortalezcan su fe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Fortalezcan su fe. Cuando tú como cristiano, tú como cristiana, pierdes tu paz, busca fortalecer tu fe, afianzar tu fe, mirar a Dios, que es el omnipotente Dios, que tiene todo bajo su control y que nada es imposible para Él, que te va a ayudar en todas las cosas, que está contigo y nunca te va a dejar solo. La instrucción que Jesús les dio a sus discípulos cuando los vio turbados fue: fortalezcan su fe. Hermano, hermana, hay muchas cosas en la vida que te van a traer aflicción, tristeza, incertidumbre, miedo, zozobra, ansiedad, estrés. Es inevitable, hermanos. En esos momentos, fortalece tu fe. Mira a Dios, confía en Dios.
Él es el omnipotente Dios, que tiene todo bajo su control. Ahí mismo en Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está en el contexto de que estaban turbados. Y Jesús les dice, no están solos, no son huérfanos ustedes. Ustedes ya tienen un Padre, ustedes tienen un Dios, ustedes me tienen a mí, les dice. No os dejaré huérfanos. Eso es lo que Jesús te dice, hermano y hermana, cuando estás en aflicción, en tristeza, en angustia, en miedo, en incertidumbre. Te dice, no estás huérfano, no estás solo, me tienes a mí, te dice. Impresionante. Versículo 27, ahí mismo en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otra vez, Jesús los ve turbados, los ve con miedo y les dice, ustedes tienen mi paz, yo les doy mi paz, tómenla, confíen en mí. Ahí mismo en Juan 16:33, Juan 16, verso 33, les dice así, Juan 16:33 les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué preocupado estaba Cristo por sus discípulos. Él no quería que ellos estuvieran turbados. No quería eso. Les dice, todo lo que les he dicho, el propósito de mis mensajes, el propósito de mis palabras, el propósito de mis promesas, es para que tengan paz. Agárrense de mi palabra. Aférrense a mis promesas, a mi palabra. Y eso les va a dar paz. Y eso les va a traer tranquilidad. Les va a traer seguridad. Y es lo mismo que te dice a ti, hermana, hermano, cuando pasas por una situación que te agobia, que te angustia, que te aflige, que te entristece, agárrate de su palabra. Sus promesas son fieles y verdaderas. Vamos a Filipenses, hermanos, 4, 6 y 7. Filipenses, hermanos, capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Es Dios hablando a tu vida. Dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate la indicación de Dios. A Dios le preocupa tu paz. A Dios le importa que tú vivas en paz, que estés confiado, que estés tranquilo. Y te dice que cuando hay algo que produce en ti ansiedad, estrés, te dice llévaselo a Dios, preséntaselo en oración a Dios. Y cuando tú estés en la presencia de Dios, presentándole tus problemas, tus aflicciones, tus angustias, tus miedos, Él te va a inundar de paz. Así dice el texto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué te dice que debes orar dándole gracias a Dios? A la vez que estás presentando tus cargas y tus peticiones y tus angustias y tus aflicciones delante de Dios, al mismo tiempo le estás dando gracias, porque Él va a intervenir a tu favor, porque no te va a dejar solo, porque Él ya te dijo que tú no eres huérfano, que tú tienes un Padre en los cielos, que es el omnipotente Dios. Ahí en primera carta de Pedro 5:7, primera carta de Pedro capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Pedro capítulo 5, verso 7, hermanos. Primera carta de Pedro 5:7. Dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dios está consciente, Dios sabía de antemano que en la vida, en tu diario vivir, iban a haber cosas, situaciones que te iban a angustiar, a afligir. Y la indicación de Dios es, cuando hay algo que produzca en ti ansiedad, llévaselo a Dios. Descansa en Él, confía en Él, echa tus cargas sobre Él.
Tú no las lleves, déjaselas a Dios. Dice, porque Él tiene cuidado de ti. Dios quiere que vivas en paz, porque esa es la paz de Dios. La paz es la ausencia del estrés en tu vida, la ausencia de la ansiedad. Pero ¿cómo logramos vivir una vida libre de estrés, libre de ansiedad? Una vida de fe, una vida tranquila, descansando en Dios, confiando en Él, aferrándote a sus promesas, mirándolo a Él. Hay cosas que en la vida a veces son cuestiones materiales, hermanos. Cuestiones económicas, crisis, necesidades materiales, una deuda que te quitan la paz, te roban la paz. Ahí Jesús también tuvo cuidado, un muy especial cuidado de decirle a sus discípulos que confiaran en Dios, que vieran a Dios. Ahí en Lucas 12, si volteas conmigo, hermanos, ahí en Lucas 12, 22 al 31. Lucas 12, 22 al 31. Lucas capítulo 12, 22 al 31. Dice así, Lucas 12, 22 al 31. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. A mí me llama la atención, hermanos, cómo cuando se refiere a las aves y a las flores del campo, Jesucristo dice que Dios es el que alimenta a las aves y Dios es el que viste a las flores del campo, a los lirios. Pero cuando se refiere a ti, a mí, como hijos de Dios, Jesucristo hace una diferencia abismal. Tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas. Por lo tanto, no te afanes, no te preocupes, porque Él va a meter su mano y Él va a suplir cada necesidad que te esté angustiando, que te esté afligiendo, que te esté preocupando. Pero búscalo, te dice. Qué especial cuidado tiene Dios para con sus hijos y para con sus hijas. Qué gran interés muestra Dios en estos textos, en que sus hijos y sus hijas tengan la paz de Dios. Y les dice cómo vivir en paz, cómo disfrutar de la paz de Dios, fortaleciendo la fe, aferrándote a sus promesas, orando, echando todas tus cargas sobre Él, echando todo lo que produce ansiedad en ti en los brazos de Dios, en las manos de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y de esta manera, tú vas a disfrutar la paz de Dios, hermano y hermana. Si tú sigues estas instrucciones de Cristo, si tú pones atención a estas instrucciones que Dios te da para vivir una vida en paz, tú vas a vivir en paz. Tú vas a experimentar en tu diario vivir la paz de Dios. ¿De qué otra forma podemos disfrutar de la paz de Dios? ¿De qué otra forma podemos vivir experimentando, disfrutando, caminando en la paz de Dios? Bueno, andando en el Espíritu. ¿Por qué andando en el Espíritu? Porque la paz de Dios, pues es un fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas 5, 16 y 22. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 22. Gálatas 5, 16 y 22. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu significa vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir haciendo la voluntad de Dios. Vivir agradando
a Dios. Eso significa andar en el Espíritu. Ahora, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Uno de los frutos del Espíritu es la paz. ¿De qué otra forma podemos disfrutar de la paz de Dios? Andando en el Espíritu. Ahí en Isaías 32:17. Isaías capítulo 32, hermanos, verso 17. Isaías 32:17. Dice así. Isaías 32:17. Dice así. Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y el efecto de la justicia. O sea, ¿qué es la justicia? Caminar rectamente delante de Dios. Caminar íntegramente delante de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú vives en justicia, conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, conforme a las ordenanzas de Dios, tú vas a disfrutar de la paz de Dios. Tú vas a tener la paz de Dios. ¿Por qué muchos no disfrutan de la paz de Dios? Porque viven a su manera. Por eso no tienen la paz de Dios. Y en muchos es muy evidente que no tienen la paz de Dios. Es muy evidente. En muchos sus rostros refleja la ausencia de la paz de Dios. No son felices, no son libres, no tienen el gozo del Espíritu, porque no viven conforme a la palabra de Dios, porque no viven conforme a la voluntad de Dios, porque no viven en justicia, en rectitud moral, en integridad y verdad. Por eso es muy claro lo que Isaías dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Ahí mismo en Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Dice así, Isaías 26, 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es perseverar en Dios? Pues es vivir guardando la palabra, dice Juan 15. No lo vamos a leer, pero Juan 15 te está hablando que permanecer en Cristo es vivir guardando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando tú vives así, Dios te va a guardar en paz. Dios te va a dar su paz. Podrán venir tempestades, aflicciones, angustias, pero te va a dar paz Dios. Romanos 2:10, hermanos. Romanos capítulo 2, verso 10. Romanos capítulo 2, verso 10. Romanos 2:10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿A quién le va a venir la paz? ¿Quién va a disfrutar de la paz de Dios? Al que hace lo bueno. La paz viene a ser también, hermanos, el resultado o la consecuencia de vivir conforme a la palabra. Y muchos de los que me están escuchando viven en paz, tienen paz, disfrutan de la paz de Dios, diariamente experimentan la paz de Dios por una sola razón, porque ellos viven conforme a la palabra. Ellos viven conforme a la voluntad de Dios. Y entonces es por eso que disfrutan de la paz de Dios. Lo dice Romanos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. La paz viene sobre los que hacen lo bueno. La paz viene sobre los que viven conforme a la palabra. El efecto de la justicia es la paz. Impresionante. Ahora, ¿qué es lo que destruye la paz en una persona? ¿Qué es lo que desbarata la paz en una persona? ¿Qué es lo que hace añicos la paz en una persona? ¿Qué es lo que hace que la paz de Dios se esfume, desaparezca de una persona? Vamos a Isaías 48:18. Isaías 48:18. Isaías 48, versículo 18, hermanos. Isaías 48:18. Dice así. ¡Oh! Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar.
Aquí Dios se está lamentando de que su pueblo no tenían paz. ¿Pero por qué no tenían paz? ¿Por qué no estaban disfrutando de la paz de Dios? ¿Por qué no estaban viviendo la paz de Dios? ¿Por qué no estaban experimentando en sus vidas la paz de Dios? Porque echaron tras sus espaldas los mandamientos de Dios. Porque se olvidaron de los mandamientos de Dios. Por eso el lamento que Dios externa aquí es: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Cuando la persona se brinca los mandamientos de Dios, pasa por alto los mandamientos de Dios, viola los mandamientos de Dios, se olvida de los mandamientos de Dios, transgrede los mandamientos de Dios, pisotea los mandamientos de Dios, se rebela contra los mandamientos de Dios, no va a tener paz, no va a tener paz. Ahí mismo, Isaías 48:22, Isaías 48:22. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Quiénes son los malos? Bueno, el contexto está hablando de los que se olvidan de los mandamientos de Dios, los que no obedecen los mandamientos de Dios. Ellos son los malos. Y dijo Dios: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Isaías 57, 20 y 21. Isaías 57, 20 y 21. Isaías 57, 20 y 21. Dice así: pero los impíos, los que hacen lo malo, los que viven pecando contra Dios, dice, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Lo vuelvo a leer. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Terrible la vida del pecador, terrible la vida del pecador. Pero el problema, hermanos, lo triste, lo lamentable, lo trágico, es que hay muchos hermanos y hermanas que antes caminaron con Dios y vivían la paz de Dios y gozaban de la paz de Dios y todos los días experimentaban la paz de Dios. Pero ¿qué pasó con sus vidas? Se descuidaron, pecaron contra Dios, se rebelaron contra los mandamientos de Dios. Hoy viven transgrediendo los mandamientos de Dios. Hoy viven violando los mandamientos de Dios. ¿Y tienen paz? No tienen paz. No tienen paz. Su conciencia todos los días se levanta contra ellos. Los acusa su conciencia. Los atormenta su conciencia. Los señala su conciencia. Los condena su conciencia. No tienen paz. No son felices. ¿Por qué? Porque se atrevieron a violar los mandamientos de Dios. Acuérdense que la paz es un problema resuelto, una guerra resuelta, un conflicto resuelto, un pleito resuelto. Y el pecador está en pleito contra Dios, está en guerra contra Dios, está en conflicto contra Dios, está en problemas con Dios. Y toda persona que está en problemas con Dios, toda persona que está en guerra contra Dios, que tiene conflicto con Dios por estar violando los mandamientos de Dios, no tiene paz. No tiene paz. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Es impresionante cuando se avecina una tormenta en el mar, cómo sube la marea, cómo las olas se empiezan a enfurecer, a encrespar impresionantemente. Así compara la vida del impío Dios. Vive atormentado el impío. Su conciencia no lo deja tranquilo ni de día ni de noche. Si volteas conmigo allí a Santiago 4.1, Santiago 4.1, Santiago capítulo 4 verso 1, Santiago 4.1, Santiago capítulo 4 verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Impresionante lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Te habla de pasiones internas, o sea, de una conciencia culposa, de una conciencia atormentada, de una conciencia que no tiene paz.
Y de ahí surgen las guerras, los pleitos, los odios. De ahí viene toda la maldad. Impresionante. Por eso es que Dios, hermanos, por eso es que Dios llama al hombre a que se ponga cuentas con Dios, a que resuelva su conflicto con Dios, a que resuelva su problema con Dios. Dios mismo se encarga de decirle al hombre, ven, vamos a hacer cuentas, vamos a ponerle fin a esta guerra, vamos a resolver esta guerra, vamos a resolver este conflicto, porque el pecador se convierte en enemigo de Dios. El pecador es enemigo de Dios. Su pecado lo ha hecho estar en enemistad con Dios. Ahí en Job 22:21. Voltea conmigo a Job 22:21. Libro de Job, capítulo 22, verso 21. Job 22:21. Job 22:21. Dice así: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad, o sea, reconcíliate. Amístate nuevamente con Dios, porque tu pecado te ha enemistado contra Dios. Tu pecado te ha hecho ser enemigo de Dios. Y es muy clara la palabra, te dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Dios mismo llama al hombre a que se reconcilie con Dios para que tenga paz. ¿Cuál es la gran necesidad del ser humano? La paz. Esa es la más grande necesidad del hombre, pero esa paz solamente la da Dios, porque Jesucristo es el autor de la paz. Por eso, cuando el hombre no quiere atender al llamado de Dios, a reconciliarse con Dios, a ponerse a cuentas con Dios, a ponerle fin a su pleito, a su problema con Dios, a su conflicto con Dios, a Dios le duele mucho. De hecho, Jesús lloró por Jerusalén porque no quisieron resolver su problema con Dios. No quisieron ponerse a cuentas con Dios, no quisieron resolver su conflicto con Dios. Y Jesús lloró por Jerusalén, porque no quisieron arrepentirse para ponerle fin al problema y que ellos pudieran disfrutar de esa paz de Dios. Lucas 19:41. Si volteas conmigo a Lucas 19:41, Lucas 19:41 al 44. Lucas 19:41 al 44. Dice así, Lucas 19:41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Quién lloró sobre la ciudad? Por la ciudad, Jesucristo. Y mira lo que dice el verso 42, diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jerusalén? Darles paz. Jesús vino para decirle a su pueblo, el problema que tienen con Dios por causa de su pecado se puede resolver. El conflicto que tienen con Dios por haber pecado contra Dios se puede resolver. La guerra que tienes contra Dios por haber violado sus mandamientos se puede resolver. Ese pleito que tienes con Dios por haber violado sus mandamientos se puede resolver. Les dijo, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Una y otra vez se los dijo. El pueblo no quiso. ¿Sabes qué hizo Cristo? Le dolió tanto su dureza que lloró. Jesús lloró por la dureza. ¿Cómo es posible que no hayan querido ponerse a cuentas con Dios? ¿Cómo es posible que no hayan querido ponerle fin al problema que tenían con Dios? ¿Cómo es posible que no hayan querido ponerle fin a la guerra que tenían con Dios? ¿Cómo es posible que no quisieron ponerle fin al conflicto que tenían con Dios? Si Jesús les dijo, este problema puede ser resuelto. El problema que tienes con Dios se puede resolver. Este conflicto, esta guerra que tienes con Dios puede llegar a su fin. Se puede resolver. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, arregla cuentas con Él y vas a tener paz, vas a estar en paz con Dios, vas a ser feliz, vas a vivir una vida tranquila. Pero no quisieron. Y Jesús sabía lo que venía sobre ellos por haber rechazado el llamado de Cristo, por no haber querido ponerse a cuentas con Dios, por no haber querido ponerle fin a su problema con Dios. Jesús sabía que venía destrucción, desgracia, y le dolió mucho. Oh, hermanos y hermanas, Jesús te está llamando a que te pongas a cuentas con Él. Él te quiere dar paz. Él quiere que tú experimentes la paz de Dios. Él quiere que tú vivas la paz de Dios.
Él quiere que tú seas testigo de que en este mundo se puede vivir en paz, se puede disfrutar de la paz de Dios. Ahora ya sabes cómo, poniéndote a cuentas con Dios. ¿Qué vale más en esta vida? Yo te pregunto, ¿qué vale más en esta vida? ¿Acaso no vale más tener la paz de Dios, disfrutar de la paz de Dios, vivir la paz de Dios? ¿Habrá alguna otra cosa que valga más que eso? ¿Tu pecado valdrá más que la paz de Dios? ¿Tus placeres, tus diversiones, la satisfacción de tus pasiones, de tus deseos, de tus concupiscencias, valdrá más que disfrutar de la paz de Dios? ¿Valdrá más la satisfacción de tu pecado que el vivir y el disfrutar de la paz de Dios, que el tener la paz de Dios? No, queridos hermanos, lo único que vale la pena en esta vida es estar en paz con Dios, es disfrutar de la paz de Dios, es vivir la paz de Dios, es experimentar todos los días de la paz de Dios. Y esa paz está a tu alcance, esa paz está a tu alcance. Termino respondiendo, ¿por qué Jesucristo es el príncipe de paz? ¿Por qué Jesucristo es el dueño de la paz? ¿Por qué Jesucristo es el dueño de la paz? Porque Jesucristo es el propietario de la paz. ¿Por qué Jesucristo tiene la patente de la paz, por así decirlo? ¿Por qué Jesucristo, Él y solo Él, tiene la autoridad y el poder para hacer la paz, para crear la paz, para formar la paz, para dar origen a la paz, para dar comienzo a la paz en una persona? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Él es el príncipe de la paz? Porque quizá tú nunca has entendido o no quieres hacer conciencia o no lo sabes, que la paz tiene un costo muy alto. Para que alguien disfrute de la paz, se tuvo que haber pagado un precio muy alto. La verdadera paz, hermanos, la paz verdadera, la paz real, la paz legítima, tiene un precio muy, muy alto. Y Jesús fue el único que pagó ese altísimo precio que representa la paz. Jesús fue el único que pagó ese costo, ese precio, para que ahora nosotros, tú y yo, pudiéramos disfrutar de la paz, vivir la paz, experimentar la paz de Dios. Vemos varios versículos. Isaías 53:5, Isaías 53, verso 5, Isaías 53:5, Isaías 53:5, dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué significa el castigo de nuestra paz fue sobre Él? Que Él fue castigado terriblemente, impresionantemente, que no hay palabras que alcancen a describir el alto costo que Él tuvo que pagar, el alto precio que tuvo que pagar para que tú y yo tuviéramos paz. Jesucristo compró nuestra paz. Jesucristo pagó el precio para que tú y yo pudiéramos tener paz, vivir en paz, experimentar la paz de Dios. Por eso, Él es el príncipe de la paz. Él es el príncipe de paz. Por eso, solo Él es el dueño de la paz, el propietario de la paz. Solo Él tiene el poder y la autoridad para dar paz, porque Él fue el único que pagó el precio para que tú y yo disfrutáramos de esa paz. Romanos 5:1, Romanos capítulo 5, verso 1, Romanos 5:1, carta a los Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿por quién podemos ponernos a cuentas con Dios? ¿Por quién podemos arreglar el conflicto que teníamos con Dios? ¿Por quién es que el pleito, la guerra que teníamos con Dios pudo llegar a su fin? Se pudo arreglar, se pudo resolver y ahora podemos tener amistad con Dios, una relación personal con Él, podemos hablar con Él, podemos ser amigos de Él, podemos tener comunión con Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Por qué por Jesucristo? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Porque Él aceptó ser castigado para que tú y yo
tuviéramos paz, disfrutáramos de la paz de Dios, viviéramos la paz de Dios, experimentáramos la paz de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que tú y yo disfrutamos ahora salió muy cara, costó mucho. La sangre y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante, terriblemente impresionante, como para que la desprecies, como para que no la valores. ¡Qué gran crimen es eso! Efesios capítulo 2, versículos 16 y 17. Efesios 2, 16 y 17. Efesios 2, 16 y 17. Efesios 2, 16 y 17 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Aquí habla de la reconciliación para con Dios, de cómo podemos ser reconciliados con Dios y cómo podemos disfrutar de esa paz. Por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, dice. Por su muerte en la cruz del Calvario es que podemos ser reconciliados con Dios. No, la paz de Dios no es cualquier cosa. No fue algo que se logró, que se adquirió de una manera barata, de una manera simple, de una manera sencilla, de una manera fácil. No, la paz de Dios costó la vida del Señor Jesucristo. El derramamiento de toda su sangre en la cruz del Calvario. El precio fue muy alto. Valora la paz. ¿Por qué podemos tener paz? Porque Jesucristo murió por nosotros. Porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Colosenses 1:20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1:20. Dice así. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, o sea, ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. ¿Qué precio tuvo la paz? ¿Qué precio tan alto se tuvo que pagar para que ahora tú y yo disfrutáramos de esa paz? ¿Por qué puedes tener paz en la tormenta? Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario con ese propósito, darnos su paz. Impresionante. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso Jesucristo es el príncipe de paz. Por eso Él y solo Él es el dueño de la paz. Toda paz, si tú disfrutas hoy de una paz, pero que no viene del Señor Jesucristo, sino que es una paz que viene de alguna otra fuente, es una paz hechiza, es una paz ficticia, es una paz falsa que se va a diluir ante cualquier tempestad. Segunda los Corintios 5, hermanos, verso 18. Segunda los Corintios 5, versículo 18, hasta el capítulo 6, versículo 1. Segunda los Corintios 5, 18, hasta el capítulo 6, verso 1. Lo leo, dice así. Segunda los Corintios 5, 18, hasta el capítulo 6, verso 1. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él.
Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No, este pasaje es impresionante. Te habla de cómo Dios está buscando la reconciliación de los hombres con Él por medio de Jesucristo. Y dice, nos encargó el ministerio de la reconciliación. El hombre se puede poner a cuentas con Dios. Y dice, ustedes díganle a los hombres que se pueden poner a cuentas con Él. Ustedes díganle a los hombres, díganle a las personas que el pleito que tienen con Dios puede llegar a su fin, se puede arreglar. Que esa guerra que tienen con Dios se puede resolver. Que ese problema que tienen con Dios puede llegar a su fin, se puede resolver. Porque querido amigo, amiga que me escuchas, tú que estás en pecado, tú que estás haciendo lo malo delante de Dios, tú que no vives conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, ¿en qué problema estás con Dios? Estás en pleito con Dios, estás en guerra con Dios, estás en enemistad con Dios, eres enemigo de Dios, estás mal, pero Dios te está llamando a que te reconcilies con Él. Dios te está diciendo, ven, vamos a ponernos a cuentas. Ven, vamos a ponerle fin a este problema. Vamos a arreglar este problema. Vamos a ponerle fin a esta guerra. Vamos a ponerle fin, vamos a solucionar este conflicto. Reconcíliate conmigo. Te estoy dando la oportunidad a que arregles cuentas conmigo, a que te reconcilies conmigo. ¿Vas a despreciar ese mensaje de reconciliación? ¿Vas a echar tras tus espaldas el llamado de Dios? ¿No te impresiona el amor de Dios? ¿No te impresiona que Dios quiere tu paz, tu felicidad, tu tranquilidad? Dios quiere que dejes de tener una conciencia culposa. Dios quiere que dejes de tener una conciencia que te acusa, que se levanta contra ti, que te atormenta de día y de noche, porque estás mal delante de Dios, porque estás haciendo cosas desagradables ante sus ojos, porque hay maldad en tu corazón, porque hay pecado en tu corazón, porque hay rebeldía en tu corazón, porque vives pisoteando los mandamientos de Dios. Y Dios está buscando tu paz. Por eso te está llamando a que te reconcilies con Él. Y le encarga a sus hijos y a sus hijas, díganle a los hombres que se reconcilien conmigo. Díganle a los hombres que estoy dispuesto a ponerle fin a este problema, porque tú estás emproblemado con Dios. Tú estás en pleito con Dios. Porque vives a tu manera, vives a tu antojo, vives como te viene en gana, vives conforme a tu voluntad. Y estás en pleito con Dios. Estás en gran problema con Dios. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, que no se embalde. ¿Cuál gracia? Ese llamado a la reconciliación, porque es un favor que no mereces. Es una oportunidad que no mereces. Es un mensaje que no mereces escuchar. Por eso te dice que es la manifestación de la gracia de Dios sobre tu vida, que te está diciendo, ven, ponte a cuentas conmigo, ven. Vamos a ponerle fin a esta guerra, a este pleito, a este conflicto, a este gran problema. Por eso dice Job, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con Dios. No hay nada que valga la pena, hermanos, más que la paz de Dios. ¿Que no es preciosa la paz de Dios? ¿Que no es maravillosa la paz de Dios? ¿Que no es gloriosa la paz de Dios? ¿Que no es lo más importante, lo más maravilloso, lo más precioso? Disfrutar de la paz de Dios. Imagínate que tus pecados te sean perdonados, que tus pecados te sean borrados. Jesucristo murió para que tus pecados fueran borrados. Jesucristo dio su vida para que tú pudieras disfrutar de la paz de Dios. Él ya pagó el precio. ¿Lo vas a despreciar? Él ya pagó el alto costo. ¿No te va a importar? Su crucifixión, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, ¿no te importa? Tú puedes disfrutar de la paz de Dios. Tú puedes vivir la paz de Dios. Tú puedes tener la paz de Dios. Tú puedes experimentar la paz de Dios. Tú puedes dejar de tener una conciencia culposa. Tú puedes dejar de tener una conciencia atormentada. Tú puedes dejar de tener una conciencia que se levanta contra ti y te acusa de día y de noche. Tú puedes vivir en paz, pero tienes que ponerte a cuentas con Dios. Tienes que venir a Dios. Él te está llamando a que te reconcilies con Él. Él te está llamando y te está esperando a que te reconcilies con Él. Que le pidas perdón de todos tus pecados, de todas tus maldades. Que te entregues a Él, que te rindas a Él, que te comprometas con Él. Te va a bendecir. Te va a llenar de paz, de gozo, de felicidad. Valora lo que Cristo hizo para darte paz. Valora lo que Cristo hizo para poner a tu alcance la paz de Dios.
No desprecies esta gracia, no desprecies este favor inmerecido. Él lo dio todo para darte paz. Él hizo todo para que tú pudieras disfrutar de la paz de Dios. Él hizo todo, dio toda su vida, derramó toda su sangre para poner a tu alcance la paz de Dios. Te vas a resistir, te vas a endurecer, no te va a importar lo que Cristo hizo. Seguirás en tus pecados, seguirás en tus maldades. Dios te está llamando a la reconciliación, al arrepentimiento, a que te pongas a cuentas con Él. Tú que estás en pecado, ¿en qué problema estás con Dios? Estás en un gran problema con Dios. Si te mueres así, te vas a ir al infierno. Ponte a cuentas con Él. Reconcíliate de una vez por todas. Nada vale la pena en esta vida más que Dios, tener a Dios su paz. ¿Qué vas a hacer? Su paz está a tu alcance. Ya pagó el precio y el precio fue muy alto. ¿Pero qué vas a hacer tú? Cierra tus ojos. Hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en medio de un mundo lleno de dolor, de injusticia, de tristeza, de maldad, nosotros podemos disfrutar de tu paz, podemos tener tu paz, podemos vivir tu paz, podemos experimentar tu paz. Oh Dios eterno, el precio que pagaste para poner tu paz a nuestro alcance, no hay palabras que lo puedan describir, Señor. No merecíamos ese don, no merecíamos esa gracia, pero cuántos hoy disfrutamos de tu paz, porque te conocemos, porque hemos arreglado cuentas contigo, porque caminamos contigo, porque hemos aprovechado la gracia que nos has dado, Señor. Hemos aprovechado el llamado que nos has hecho, Padre, y hoy somos felices, tenemos paz. Pero ¿cuántos no están en esta condición? Muchos antes disfrutaron, vivieron tu paz, pero hoy están apartados de ti y viven bajo una conciencia atormentada, bajo una conciencia culposa, bajo una conciencia que se levanta contra ellos y los acusa de día y de noche. Padre, ayuda a cada persona que me escucha a venir ante ti, a arreglar cuentas contigo, a ponerse a cuentas contigo, Señor. Yo pongo a cada hermano, a cada hermana en tus manos, que valoren la paz que les has dado. Y todos aquellos que aún no disfrutan de tu paz, que puedan anhelar vivir tu paz, experimentar tu paz, Señor. Que puedan venir y ponerse a cuentas contigo, que puedan venir y reconciliarse contigo, Señor. Que así sea, Padre, para tu gloria y para tu honra. Gracias por habernos hablado, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que hiciste para poner tu paz a nuestro alcance. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da, es la paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela, mi paz te doy a ti, mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da, es la paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela, mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no entiende. Para ti
mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela, mi paz te doy a ti. Dios te está ofreciendo su paz. Por eso te está llamando a que te reconcilies con Él, a que te pongas a cuentas con Él, a que arregles tus cuentas con Él. Él está dispuesto a ponerle fin a ese conflicto que tienes con Él. Él está dispuesto a ponerle fin, a arreglar ese problema que tienes con Él. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a tenderte la mano. Él está dispuesto a que te reconcilies con Él. Él está dispuesto. ¿Qué vas a hacer? Te está ofreciendo su paz. No desaproveches esta oportunidad, no desaproveches esta gracia. Es un favor inmerecido. No desaproveches este llamado. Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios para que tengas la paz de Dios en tu corazón. Que así sea. Gracias, Señor, por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Gracias por todo. Graba este mensaje en cada corazón, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.